El tema que nos congrega en esta noche se llama la lectura en oración. Ese es el tema que nos congrega en esta noche. Ese tema nos va a llevar especialmente a nosotros a poder leer la Sagrada Escritura, a meditar la Sagrada Escritura, a orar la Sagrada Escritura y a contemplar la Sagrada Escritura, o sea, la palabra de Dios. De este método que hoy vamos a aprender es muy fácil y es uno de los que más nos gusta y lo relacionamos o podría ser como el más conocido, la lectura orante de la palabra o lección divina, aunque aquí en este tema lo vamos a llamar la lectura en oración. Convertir esa lectura en oración. Este método, mis queridos hijos, como decía, lo llamamos de esta manera porque vamos a tener una lectura orante de la palabra de Dios. Y esa lectura orante la debemos hacer pues en un ambiente de oración, en disponer un lugar para la oración, poner de pronto un sonido de fondo suavecito, ¿sí? Ahora bien, este método no se trata de analizar la palabra de Dios. Nosotros hemos venido analizando la palabra de Dios, hemos venido analizando los personajes, términos, versículos y demás. Pero este método, mis queridos hijos, no se trata de analizar la palabra de Dios, no se trata de analizar el texto con curiosidad intelectual, mejor dicho, ahí sapienciales, sino se trata de este texto orarlo con un deseo, con un encuentro cercano con Dios. Eso es lo importante, tener un encuentro cercano con Dios por medio de la palabra de Dios. Ahora, para que nosotros podamos comprender este método o este procedimiento, que lo podríamos llamar así, tendríamos que de pronto conocer algunas palabras o algo que nosotros podamos usar dentro de este método espiritual. Es un encuentro espiritual por medio de la palabra y podríamos decir que puede ser o lo podemos, comparar con un resorte, Lo podemos comparar con un resorte. ¿Y por qué? Nosotros sabemos que un resorte es en espiral. Si hemos conocido, no tengo un resorte aquí, pero sabemos que un resorte es en forma de espiral. Ahora bien, al ser en forma de espiral, empieza a obrar directamente. ¿Y qué vamos a hacer con ese espiral directamente o con ese texto leído, con ese texto meditado? Acercarnos una vez más a la palabra. Eso quiere decir acercarnos a Dios y que esa palabra que nos lleva a Dios nos lleve también a acercarnos a nuestros hermanos, mis queridos hijos. Al ser una espiral, todos hemos conocido una espiral, como los que traen los... ve, acá tengo mi esferito 1. Esto es una espiral que va girando, 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 girando y llega a la punta. Entonces, al ser de manera de espiral, nosotros vamos a conocer la lectura, la meditación, la oración y la contemplación. Como le digo, podría asemejarse a la lectura orante de la palabra de Dios o a la lección divina, mis queridos hijos. La finalidad de este método que nosotros vamos a aprender en esta noche, la podemos encontrar o no la puede decir directamente el libro del Deuteronomio, capítulo 30, versículo 14. ¿Y qué dice el libro del Deuteronomio en el capítulo 30, versículo 14? La palabra está muy cerca de ti, en tu boca y en tu corazón, para que la pongas en práctica. Es algo maravilloso lo que nos dice Deuteronomio y volvámoslo a escuchar para que nosotros lo tengamos ahí presente. La palabra está muy cerca de ti. ¿Dónde tienen su Biblia? Está muy cerca, hay veces la tenemos por allá, pero la palabra está muy cerca de ti. Está en tu boca, porque nosotros la podemos saborear. Está en tu corazón, para que la pongas en práctica. No dice para que la guardes, no dice para que la archives, no dice para que la dejes por ahí. No, está muy cerca de ti, está
en tu boca, está en tu corazón, para que la ponga en práctica, no para que la dejes por ahí guardada, no para que la dejes ahí estancada, no, mis queridos hijos. Ahora bien, tenemos unos pasos directamente para este tema también, para este compartir, que van a ser similares a los que teníamos, pero van a tener algo específico en nuestra vida. Entonces, primero nosotros debemos de tomar la lectura bíblica en oración. Por eso es lo importante, esta lectura no se puede hacer en cualquier lugar. Qué bonito que de pronto nosotros tengamos nuestro rinconcito de oración en la casa o que le hagamos directamente en la capilla, que lo hagamos de forma de celebración, que lo hagamos directamente ahí en nuestro hogar, que lo hagamos ahí en nuestro altarcito que hemos dedicado este mes a la Sagrada Escritura. Y esta oración debe ir acompañada de algunos gestos corporales. ¿Qué son gestos corporales? Pues los mismos gestos que hay veces tenemos en la iglesia, cuando nos dicen pongámonos en pie, cuando nos dicen sentémonos, cuando nos dicen arrodillémonos, esos son gestos corporales que nos llevan a vivenciar un encuentro en la oración, mis queridos hijos. Entonces, el primer punto para este método, que es, como siempre, escoger un texto bíblico. Y hoy, como les decía, vamos a escoger el Evangelio de San Juan, capítulo 15, versículo del 1 al 17. A diferencia de los demás temas que hemos tenido, en este tema o en este apartado, la oración se debe hacer de pie, ni sentado, ni acostado, ni arrodillado, sino la oración se debe de hacer de pie. ¿Y por qué? Pues vamos a ir comprendiendo, porque recuerde que vamos a hablar de unas posturas que nosotros vamos a tener. Este paso, mis queridos hijos, de orar la lectura de pie, nos lleva a apropiarnos del texto bíblico. Por eso su lectura la debemos de hacer de pie, mis queridos hijos, y la debemos de repetir una y otra vez, como siempre lo hemos hecho. Repetir el texto. Y por eso se requiere de una actitud de atención, una actitud de respeto, una actitud de silencio ante la postura de la palabra. Por eso cuando el sacerdote va a proclamar la palabra de Dios, todo el mundo se coloca de pie. Todo el mundo se coloca de pie. Por una actitud de respeto, una actitud de atención, una actitud de silencio y una apertura a la palabra de Dios. Entonces, vamos a ir a nuestra Sagrada Escritura y vamos a ir a ubicar el texto, San Juan 15, capítulo 15, versículo del 1 al 17. Entonces, vamos a ir ahí y vamos a contestar la pregunta: ¿qué dice el texto? Sería nuestra primera pregunta. ¿Alguno de ustedes me desea apoyar con la lectura de este pasaje? ¿Que envíe la solicitud? ¿No? Bueno, entonces la hago yo. Y dice: la vid verdadera. Yo soy la vid verdadera, y mi Padre es el viñador. Todo sarmiento que en mí no da fruto, lo corta, y todo el que da fruto, lo limpia, para que dé más fruto. Vosotros estáis ya limpios, gracias a la palabra que os he dicho. Permaneced en mí, como yo en vosotros. Lo mismo que el sarmiento no puede dar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él, ese da mucho fruto.
porque separado de mí no podéis hacer nada. Si alguno no permanece en mí, es arrojado fuera como el sarmiento y se seca. Luego los recogen, los echan al fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecéis en vosotros, pedid lo que queráis y lo encontraréis. La gloria de mi Padre está en que deis mucho fruto y seáis mis discípulos. Como el Padre me amó, yo también os he amado a vosotros. Permaneced en mi amor. Si guardáis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, como yo he guardado los mandamientos de mi Padre, y permanezco en su amor. Os he dicho esto para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea colmado. Este es el mandamiento mío, que os améis los unos a los otros como yo os he amado. Nadie tiene mayor amor que el que da su vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos, si hacéis lo que yo os mando. No os llamo ya siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su amo. A vosotros os he llamado amigos, porque todo lo que he oído a mi Padre os lo ha dado a conocer. No habéis elegido vosotros a mí, sino que yo os he elegido a vosotros, y os he destinado para que vayáis y deis fruto, y que vuestro fruto permanezca, de modo que todo lo que pidáis al Padre en mi nombre os lo conceda. Lo que os mando es que os améis los unos a los otros. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Muy bien, ya tenemos la cita bíblica y es un pasaje maravilloso. Cada uno de nosotros hemos venido conociendo ya a lo largo de la historia y ya lo tenemos. Ahora, cuando nosotros hacemos esa lectura de pie, mis queridos hijos, debemos de hacernos una pregunta de la cual debemos de dar respuesta por medio de la lectura bíblica, y es: ¿qué dice el texto? ¿Qué dice el texto? Y por eso leímos, y ustedes pueden volver a leer y releer y releer y releer. Y la idea, mis queridos hijos, es que ustedes empiecen a memorizar el texto. Entonces, ese es el primer paso. El primer paso es tomar una postura de pie, directamente leer la cita bíblica y darle la respuesta a la pregunta: ¿qué dice el texto? Y lo hacemos de una manera respetuosa, en actitud de atención y de oración, de respeto y en silencio. Segundo paso, mis queridos hijos, meditar. Entonces, como yo ya leí el texto, lo releí, pues ahora voy a pasar a la meditación. Y cuando yo paso a la meditación, debo de tomar una postura cómoda. No es que me vaya a acostar a dormir. Me puedo sentar directamente en una posición de oración, puedo cerrar mis ojos, puedo poner la musiquita de fondo, una posición corporal, con mis ojitos cerrados. ¿Y por qué hacemos eso? Porque ahí ese paso se trata de que nosotros empecemos a rumiar la palabra de Dios, empecemos a rumiar el texto, empecemos a saborear, a dialogar con el texto. Yo me imagino que ustedes saben qué es rumiar, y hay personas que les gusta rumiar hasta los huesos y todo eso, y los dejan peladitos. Las vacas, los animales también lo hacen directamente. Pero entonces es que nosotros nos dispongamos, después de de leer el texto, nos pongamos en una posición cómoda y empecemos a rumiar ese texto, a meditar ese texto, a hablar por medio de ese texto, meterme dentro del texto
hacer vivas las escenas del texto, hacer mías las palabras del texto, hacer míos los gestos del texto, las acciones de los personajes, mis queridos hijos. Y este texto es maravilloso. Y por eso, si lo hacemos en el ejercicio que estamos desarrollando, nosotros llegamos a meternos ahí en el texto. Y como siempre, mis queridos hijos, en esa meditación, en ese rumiar de esa palabra de Dios, tendríamos que hacernos unas preguntas para dar solución directamente a eso que ha hecho el texto en mí. Y es, ¿qué me dice el texto? ¿Qué me dice a mí el texto? Y por eso lo importante del primer punto, que es memorizar, memorizar, leer y leer, para poder darle la respuesta al segundo punto. ¿Qué me dice a mí el texto? ¿Qué me dice a mí como persona el texto que hemos meditado? Ahora, ¿qué nos dice a nosotros el texto hoy si somos en una comunidad? Por eso la meditación de la palabra de Dios nos ayuda a saborear el texto, a descubrir el sentido espiritual, mis queridos hijos, el sentido espiritual. A eso nos lleva la rumiadera del texto, mis queridos hijos. A eso nos lleva a poder comprender, a poder discernir, a poder ver qué es lo que el Señor nos regala por medio de la palabra. Entonces, el segundo punto era meditar, meditar. Ahora, pasamos al tercer punto. Directamente ya leímos, ya meditamos, ya contestamos las preguntas, mis queridos hijos. Pues ahora pasamos al tercer punto. Y el tercer punto es que esa meditación que yo realicé, ese ejercicio que yo hice, lo debo convertir en oración la palabra de Dios. Y por eso debo de tomar otra postura. Ya estuvimos de pie, sentamos, pero ahora debo de tomar otra postura de oración. Y nosotros sabemos cuáles son las posturas de la oración. Una de ellas más conocidas es estar de rodillas o estar postrados, de la manera que yo quiera. Entonces, la oración yo debo de tomar una postura que me lleve a que eso que medité, a que eso que leí, a que eso que hice parte de mi vida y me abrió las puertas, convertirlo en oración. Este paso, mis queridos hijos, el tercer paso de convertir la palabra de Dios en oración, nos debe de llevar a alabar al Señor, a agradecer al Señor y a suplicar a Dios en todos los aspectos de la vida. ¿Qué suplicamos? Directamente lo que ha pasado dentro de la oración. Lo que hemos escuchado, suplicamos que podamos seguir escuchando la palabra de Dios, suplicamos y le damos gracias porque nos ha hablado por medio de la palabra de Dios. Es el momento de que yo pueda agradecer por esa palabra que se hace viva en cada uno de nosotros. Y dentro de esa oración es el momento crucial para expresarle lo que yo tenga dentro de mi vida, en mi corazón, al Señor. Cuando yo tomo la palabra de Dios y la oro y la convierto en oración, llega un momento donde yo me abro tanto al Señor que puedo expresarle mis inquietudes, puedo expresarle mis dificultades, puedo expresarle mis alegrías, puedo expresarle mis enfermedades, puedo expresarle mis problemas. Y puedo expresarle muchas cosas más, mis queridos hijos. Y eso lo podemos hacer por medio de la oración, por medio de la oración. De la misma manera, nosotros podemos usar los salmos. Hemos dicho que los salmos son especialmente que nos llevan a meditar, que nos llevan a agradecer, que nos llevan a acompañar, que nos llevan a entrar en oración. Ahora bien, después de nuestra oración, ahí en ese mismo punto, si sentimos la gana de seguir orando en el momento, el deseo de seguir orando en el momento,
Como les decía, nos podemos acompañar con los salmos, nos podemos acompañar con cánticos, nos podemos acompañar con alabanzas, podemos danzar, podemos cantarle al Señor, porque ese evangelio, esa palabra que yo he meditado, me debe de llevar especialmente a eso, a convertirla en oración, a convertirla en alabanza, a convertirla en gozo en mi diario vivir. Pero como en el punto 1 y en el punto 2, este punto 3, por medio de mi oración que he convertido, me debe de llevar a contestar nuevamente unas preguntas. ¿Y cuáles serán esas preguntas? La primera, ¿qué tengo yo que decirle a Dios? ¿Qué tengo yo que decirle a Dios por medio de la oración? Porque debo de agradecerle a Dios. ¿Por qué debo de agradecerle a Dios? ¿O por qué yo debo de pedirle algo por medio de mi oración? No es solo orar, mis queridos hijos. No es solo convertir el Evangelio en oración, sino preguntarnos cuáles son los motivos que me llevó a orar, cuáles son los motivos que en este momento tengo un diálogo cercano con Dios, qué es lo que me lleva a clamar, qué es lo que me lleva a encontrarme con Él, qué es lo que me lleva a relacionarme en ese amor de padre con su hijo. Y hay algo que nosotros hay veces nos cuesta mucho y es ¿por qué darle gracias a Dios? La oración me debe de llevar a eso, a terminar dándole gracias a Dios. Si ustedes se han dado cuenta, en nuestra oración de sanación siempre terminamos con una acción de gracias, especialmente porque a Dios hay que agradecerle su presencia, hay que agradecerle por venir a vernos, hay que agradecerle por dejarnos su palabra, hay que agradecerlo por corregirnos y demás. Y eso es lo que nos lleva especialmente a contestar en ese paso número 3. Y viene el paso número 4 también. El paso número 4 es contemplar. Y esa palabra contemplar a mí me encanta, mis queridos hijos. Contemplar es lo mejor que nos puede pasar en la vida. Contemplar es delicioso. Sentarme yo y ver el amanecer, ver el atardecer, sentarme en un parque y contemplar la naturaleza, sentarme ahí y ver cómo caen las hojas en el otoño, en la primavera, cómo vuelven a florecer los árboles. La contemplación hace parte fundamental de nuestra oración, mis queridos hijos. Y para contemplar, pues, efectivamente, debemos de tomar otra. Contemplar, ¿qué es? Ver, observar, dejarnos impactar por un hecho. Qué bonito cuando uno va a la playa y se sienta a ver el atardecer o el amanecer. Qué bonito cuando yo voy a una montaña y me pongo a contemplar todo, cuando voy al río, al mar y me pongo a contemplar en oración. Pues esta contemplación, la oración nos debe de llevar después a tener una contemplación. Y por eso debo de tomar otra postura en la contemplación. Una postura cómoda donde yo pueda observar, donde pueda ver más allá, donde me pueda anonadar por lo que el Señor ha creado. Y por eso hay comunidades que son contemplativas, comunidades religiosas que son contemplativas, que oran, que están ahí contemplando todo y demás. Y ese ejercicio de la contemplación es aquel que me lleva a renovarme a mí, física y espiritualmente. Me lleva a renovar mis ojos, me lleva a renovar mi corazón, me lleva a renovar mis manos. ¿Cuántos de ustedes se han puesto a contemplar sus manos? Hay veces de pronto se cortan, ¡ay, me corté y ya! Pero cuántos hay veces contemplamos las manos de nuestros abuelos, de nuestros padres. ¿Cuántos de nosotros hay veces no hacemos contemplar la naturaleza, contemplar lo que Dios ha creado? Y la contemplación, como digo, nos lleva a renovar nuestros ojos, nuestro corazón, nuestras manos.
nuestros ojos para mirar al mundo con los ojos de Cristo, como se los he dicho, nuestras manos para servirle al mundo, nuestro corazón para tener el mismo sentimiento que nuestro Señor Jesucristo y para actuar como Él. Es renovarnos, mis queridos hijos. Es un paso, es una actitud que nos lleva a ponernos en los pies del Maestro, a decirle: toma mis manos, como dice la canción, toma mis manos, toma mis pies, toma mis ojos, toma mis labios, para que Él siga siendo uno aquí en la tierra. Por eso la contemplación, mis queridos hijos, debe llegar a un final, a una lectura que me motive a mí para una nueva lectura de la Sagrada Escritura. Cuando yo termino mi ejercicio de contemplación, eso me debe dejar una luz adentro para mi próximo encuentro de la palabra, para el próximo encuentro de la contemplación, para el próximo encuentro de la meditación. Y yo lo asemejo como cuando ustedes están viendo un programa de televisión que les encante, un reality, no sé, una serie, que sea capítulo por capítulo, que siempre lo deja uno como con ganas de esperar el siguiente capítulo, el siguiente episodio. Y a eso nos debe llevar la contemplación, mis queridos hijos. A eso nos debe de llevar la contemplación, a que yo me motive al otro día a tener mi encuentro, un encuentro maravilloso que nos va a llevar directamente a completar los 4 pasos de esta lectura de la oración. Recordemos que es como ese espiral maravilloso donde tenemos la lectura de la palabra de Dios, la meditación de la palabra de Dios, la oración en la palabra de Dios y la contemplación de la palabra de Dios, que lo hacemos realidad especialmente en nuestro diario vivir. Ahora, recordemos, mis queridos hijos, ay Dios, hay un zancudito que está que gira y gira. Recordemos, mis queridos hijos, que este método que se llama lectura de oración, lo llamamos así porque hacemos una lectura orante de la palabra, mis queridos hijos, y adoptamos unas posturas para cada uno de estos pasos. Igual, al finalizar este método de esta lectura orante de la palabra, pues nosotros nos vamos a hacer un poco más espirituales. Nuestra vida empieza a cambiar, nuestra forma de pensar empieza a cambiar, nuestra forma de ver al mundo empieza a cambiar. En pocas palabras, nos hacemos más humanos, nos hacemos más hermanos, nos hacemos más amigos y vamos a acercarnos a más hermanos y a más hermanas y vamos a compartir con ellos la palabra de Dios. Recordemos entonces, mis queridos hijos, que cada uno de nosotros puede realizar este ejercicio con el texto que se ha iluminado en su momento. Como le digo, podría asemejarse a la lección divina. La única diferencia que la lección divina en uno de sus pasos nos lleva a asumir un compromiso en mi vida. ¿Qué me lleva a realizar? Pero esta lectura de oración o la lectura en oración no nos lleva a tomar un compromiso, sino nos lleva a terminar directamente en la contemplación. Ahora, cada paso, mis queridos hijos, puede ser realizar gestos, como les decía, y los gestos son importantes en nuestra oración. Ya sabemos y vamos a resumir que el primer paso es escoger el texto bíblico y lo vamos a leer y podemos tomar una postura de leerlo de pie. Él puede decir que puedo ir caminando, puedo ir reflexionando, me puedo ir al parque, me puedo ir al Santísimo, me puedo ir a la iglesia y me voy a parar por ahí a leer y a releer y a releer. Por eso este primer paso de leer el texto bíblico, de escoger la cita bíblica, se trata yo como persona me pueda apropiar del contenido del texto, de una actitud que me robe la atención de este pasaje bíblico y que lo meditamos
con respeto, en silencio, porque es la palabra de Dios. Y podemos repetir una y otra y otra y otra vez, las veces que sea necesario. El texto, que sea necesario el texto para que nuestro ejercicio surja efecto. Recuerde que leemos, leemos y leemos, porque para los siguientes pasos no vamos a volver a tener la Sagrada Escritura. Por eso tenemos que apropiarnos en la postura, tenemos que leer y releer y releer para pasar al segundo paso que habíamos dicho, que es la meditación. Y habíamos dicho, mis queridos hijos, estamos en el resumen, que la meditación es que nosotros podamos rumiar, saborear el texto, donde nosotros podamos dialogar con Dios, donde nosotros podamos descubrir el sentido en ese texto en mi vida, donde yo me pueda mentalmente adentrar en ese pasaje bíblico, donde si yo quiero puedo empezar a escribir lo que me acuerde de ese texto bíblico, y donde por medio de esa meditación yo pueda contestar las preguntas. ¿Qué me dice el texto? ¿O qué nos dice el texto si estamos en una comunidad? Y eso nos lleva al tercer paso, que era la oración. Y el momento de la oración es el momento de alabar a Dios, de agradecer o de suplicar a Dios, de preguntarnos, mis queridos hijos, de dialogarle a Él y que yo pueda contestar qué tengo que decirle a Dios por medio de su palabra, qué tengo que agradecerle, qué tengo que contarle. Es abrir mi vida o por qué debo darle gracias a Dios por su palabra. Y ahí tomamos otra postura. Ya habíamos dicho que en el paso número 1 nos podemos quedar de pie. En el paso número 2, que era meditar, nos podríamos sentar y tomar una postura de meditación. En el paso número 3 podemos tomar una postura de oración. Había dicho que podría ser de rodillas, podría ser postrados. Y en el paso número 4, hoy se me está trabando la lengua, mis queridos hijos. En el paso número 4, directamente habíamos hablar, que es directamente enfocarnos, tomar una actitud que nos lleve a mirar la vida con los ojos del Señor, a servir al mundo con las manos de Cristo, a tener un corazón nuevo, una vida nueva, a ver al mundo como lo ve el Señor por medio de su palabra. Esos serían directamente los 4 aspectos de esta lectura en oración, que es importante que nosotros la pongamos en práctica. Recordemos, mis queridos hijos, es una espiral donde empezamos con la lectura, donde seguimos con la meditación, donde vamos con la oración y por último vamos con la contemplación. Esa contemplación que nos lleva especialmente a vivenciar ese encuentro cercano. Muy bien, mis queridos hijos, digamos entonces, gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.